Bienvenidos a todos. Es una alegría que estemos todos aquí. Quiero dar gracias a Dios y gracias a nuestro Santo Maestro de Taiwán, gracias a nuestro venerable Maestro Glauco Branda también, que nos da esta oportunidad, este espacio para poder compartir estas enseñanzas. Y justamente elegimos este sutra, Wan Si Ni Si, que tuvimos la primera charla el martes pasado sobre comprendiendo el Dharma. Porque bueno, mucho se habla de karma, ¿verdad? Pero no tanto del Dharma. Entonces, bueno, realmente creemos que estas charlas les van a ser de mucha ayuda para comprender un poco más de qué se trata, comprender cómo podemos llegar a vivir una vida en Dharma, cómo generarlo. Y bueno, cada clase se van a ir explicando varias cosas que quizás puede parecer mucho, porque bueno, realmente hay mucho para enseñar. Si bien estas clases son introductorias, luego, posteriormente, el que quiera va a poder tener la oportunidad también de comenzar un taller que se va a realizar en abril. Y bueno, allí se va profundizando más en todos estos temas, porque bueno, tenemos más tiempo para poder profundizar, ¿verdad? En las enseñanzas. Estas son unas charlas introductorias, pero ya de por sí les van a dejar mucho para reflexionar y un entendimiento un poco más claro, ¿no? de lo que es el Dharma. Si les surgen preguntas, siempre les sugerimos que las anoten, porque al finalizar la charla, ahí va a haber una instancia de preguntas, porque puede ser que durante el transcurso de las charlas ya se vayan respondiendo, pero sí, si no, al final de la charla pueden hacer las preguntas que surjan. Bien, el sutra comienza diciendo que la base para la iluminación es la preciosa existencia humana. Y Ajahn Tao afirma que todos podemos ir hacia la iluminación. ¿Y por qué afirma esto? Porque todos tenemos causa para ir hacia la iluminación. ¿Y cuál es la causa para ir hacia la iluminación? Que todos tenemos la semilla, tenemos el potencial, porque somos Budas, somos Cristo en potencia. Y por eso que esta semilla, propiamente desarrollada, nos va a llevar al bien máximo, que es la iluminación. El príncipe Siddhartha, a quien conocemos como Buda Sakyamuni, el pastorcillo Gopal Vasudeva, a quien conocemos como Santo Krishna, Kongkyu Chonsi, Confucio, ellos y muchos más encontraron la iluminación. ¿Y qué fue lo que encontró cada uno de ellos? Pues nada más ni nada menos que su potencial. Ese potencial que habían tenido desde un principio. Y luego de muchos eones de purificar y aclarar su mente, encontraron que eran Budas, iluminados. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Buda, Krishna, no fueron algo diferente a nosotros, fueron seres humanos como nosotros. Buenas tardes. Bienvenida. Bien, entendido esto, pasaremos a conversar y reflexionar sobre el primer punto de los 5 que explicamos en la charla anterior, que es la causa. Las causas necesarias para alcanzar la iluminación.
En la clase anterior, en la charla anterior, dijimos que la causa primera es el potencial de Bodhisattva. Todos los santos y los iluminados, y aquí nosotros a los iluminados les llamamos Budas o Cristo, porque es una forma más fácil de decir, pero no deben creer que aquí se enseña budismo o cristianismo, ¿se entiende? Cristo o Buda significa iluminado. Todos los santos y Budas de la humanidad, luego de tantas vidas de purificar su mente, de generar méritos en el cielo, llegaron a su último samadhi, es decir, su último despertar. Y luego de entender todos los secretos del universo, todos ellos, lo único que les sorprendió, lo único que exclamaron fue: oh, siempre he sido un Buda, siempre he sido un Cristo. Ustedes saben, Yeshua enseñó: dioses sois, serán igual a mí. Incluso en el Evangelio de Santo Tomás enseña: el que busca no debe dejar de buscar, y cuando encuentre se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Huaynán, al iluminarse, exclamó: ¿quién habría pensado que nuestra naturaleza es intrínsecamente pura? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nos iluminemos, nosotros también diremos: oh, siempre he sido un Buda, siempre he sido un Cristo. Me ha parecido que han pasado millones de años, pero en realidad no ha pasado ni un segundo. Todo ha sido un sueño, una ilusión. Siempre he sido uno con Dios. Y todos los seres que vagan por el samsara son Budas, pero aún no se dan cuenta. El maestro Li Yanji, maestro de nuestro maestro Glauco, al iluminarse se preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudarles a que se den cuenta de que son Cristos, de que son Budas? Y así es que creó Yen Shantao, que es una enseñanza eficaz para alcanzar la iluminación. El maestro Li se dio cuenta de que las cualidades que se habían hecho manifiestas en el momento de su iluminación, esas cualidades estaban potencialmente en él desde siempre. Y esto es interesante de entender, porque esta causa primera, esta naturaleza crística, que es nuestra esencia, la chispa divina, que es una con Dios, igual a Dios, está totalmente impregnadas de cualidades, ¿sí? Cualidades de amor, cualidades de paz, cualidades de sabiduría, de compasión, cualidades de todo tipo. Pero están en estado potencial, no se encuentran despiertas. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es irlas despertando. Si no las tuviéramos, si tuviéramos que conseguir algo que está ahí afuera, sería imposible. Vamos a ser bodhisattvas porque ya lo somos. Y Yeshua dijo: en aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Cuando Yeshua dijo en aquel día, se refería al día en que alcancemos la iluminación, ¿sí? En ese momento vamos a tomar conciencia de que somos uno, de que no hay separación. En potencia somos bodhisattvas, ¿sí? Eso es lo que somos y por lo tanto ese es nuestro destino. Y así, si lo entendemos bien, nos dirigiremos hacia allí, ¿sí? Porque ese es nuestro verdadero objetivo. Eso es a lo que vinimos, a despertar la conciencia de nuestro yo real, de nuestra esencia verdadera. Y esta es la idea central de Yen Shantao, que somos bodhisattvas en potencia. Por tanto, aunque
uno se vea como un desgraciado, como que nadie lo escucha, o como que las cosas no le van tan bien, quizás está enfermo, o es muy pobre, o lo despiden del trabajo, lo que sea, ¿sí? Pase lo que pase, todas estas cosas son ilusorias, son temporales y son relativas. Pero tu esencia es y fue y será y ha sido siempre, porque es eterna. ¿Sí? Es lo único que eres. Entonces, tienes que concentrarte en tu esencia. No te concentres en cosas momentáneas, no sufras por cosas momentáneas. Vuelve siempre al pensamiento de que tu naturaleza es sagrada, es pura, es santa. De que en realidad eres un ser de enormes potencialidades. Eres un maravilloso bodhisattva. Y que esta naturaleza, en la medida que haces el trabajo espiritual necesario, la Shihyán, esta naturaleza la vas a ir despertando. Y que tienes maestros visibles e invisibles que están y que te ayudan. Todos los sucesos de nuestra vida, nos llevaron hasta aquí, hasta este momento, ¿sí? A que estemos ahora escuchando esta charla, estas enseñanzas. Entonces, todo lo que sucedió en nuestras vidas tenía que suceder, ¿verdad? Era parte de nuestro aprendizaje, de nuestra evolución. No hay error. Y cuando oramos a Dios con un corazón sincero, pidiendo una guía, una ayuda, hasta los propios ángeles, que son servidores de Dios, vienen a nuestra ayuda y nos guían para que lleguemos a este momento, ¿verdad? Para que lleguemos y estemos preparados para escuchar su enseñanza, preparados para dar el paso final hacia la iluminación. Que nuestro corazón diga, quiero. Ya no quiero seguir dando vueltas, ¿verdad? En este samsara. Entonces, no te deprimas nunca. Siempre sonríe. Porque eres un Cristo, un Buda. Lennon cantaba, no hay nada que puedas hacer que no pueda hacerse. No hay nada que puedas hacer, pero puedes aprender. Nadie a quien salvar que no fue salvado. Todo lo que necesitas es amor. Amor, ¿sí? El amor es todo lo que necesitas. All you need is love. Las dudas, ¿me quedó claro? Sí, o sea, nada es imposible, ¿verdad? Dios es amor y el amor es la energía más poderosa, ¿verdad? Y Dios está en nosotros, ¿verdad? Somos Dios. Y este es otro punto esencial en la práctica de Yan Tao, que es aprender a amarse a sí mismo. ¿Y qué es esto de amarse a sí mismo? Amarse, ¿sí? De verdad amarse a uno mismo, es liberarse del continuo renacimiento en los planos de sufrimiento. Liberarse de samsara. Y para liberarnos de samsara tenemos que iluminarnos. Por lo tanto, amarse realmente, de verdad, a uno mismo es alcanzar la iluminación. Amarse a sí mismo no es darse los gustos al cuerpo o a la emocionalidad o a su ego. Amarse a sí mismo es despertar en su conciencia que es algo más elevado, ¿sí? Un ser de luz. Todos somos bodhisattvas dormidos. ¿Y qué es un bodhisattva? Para aquellos que no lo saben, un bodhisattva es un ser que ha alcanzado la iluminación, pero pospone su nirvana final, o sea, su iluminación completa, pospone, ¿verdad?, el fundirse con Dios,
para ayudar a todos los demás seres sintientes a alcanzar la liberación del sufrimiento, impulsado por una profunda compasión y sabiduría, buscando no solo su propia salvación, sino la de todos. Y encarna virtudes como la bondad amorosa, la alegría empática, la ecuanimidad, dedicando su existencia a la práctica de las Chente, que son las virtudes celestiales. Todos tenemos este potencial, aunque sea por un momento. ¿Quién no ha sentido amor por los demás? ¿Quién no ha sentido, aunque sea por un momento, un amor totalmente altruista, sin pensar en sí mismo? Aunque sea por los animales o por un niño. ¿Quién, más allá de sus convicciones políticas, no ha sentido dolor y amor por los desdichados de las guerras que vemos en los informativos? O por los desdichados de un terremoto o cualquier otra catástrofe natural. ¿Sí? Y nace del interior el querer ayudar de alguna manera. Un instante de amor intenso, perfecto, puro. ¿Y de dónde ha salido eso? Es un chispazo de nuestra esencia, de nuestra naturaleza original, de nuestra naturaleza búdica. ¿Quién no ha tenido una intuición clara de un asunto y lo ve así claramente? Pues es un chispazo de nuestra sabiduría. Pues hay chispazos en nuestra vida que nos hacen dar cuenta de que realmente cuanto más reflexionamos y vayamos apartando las nubes, más iremos encontrando esa joya preciosa que es nuestro potencial de Bodhisattva. Si no, la vida parece vacía de sentido. ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Venimos, sufrimos, a veces nos reímos, volvemos a sufrir, envejecemos, nos enfermamos y nos morimos. Hay que reflexionar, ¿verdad? Hay que reflexionar la belleza de alcanzar la vida humana. Todo un universo, ¿sí? Al menos un sistema solar, donde está todo configurado para que en este planeta haya vida. ¿Y para qué? ¿Sí? Para gritar un gol, para comer unos raviolis el domingo, para tener sexo. Si es solo eso, parece que hay algo que no anda bien, ¿verdad? Entonces, Pentairón, el Rusun, decía que el ser humano es como la flor del durazno, que en sí misma es hermosa, ¿sí? La gente en China recorta sus ramas para ponerlas en los floreros, en las ventanas, para adornar, pero si las dejáramos crecer, ¿verdad?, un poco más y protegerlas de los vientos de la primavera, ¿sí? Si esperáramos, esta flor se transformará en el delicioso fruto de durazno. Nosotros igual, nosotros somos como la flor de durazno, pero si nos cuidamos un poco más, daremos el fruto del Bodhisattva. Ahora bien, hay personas que son flores de jazmín, mientras que en su momento, ¿sí?, embellecen con su color, con su aroma, pero luego no da ningún fruto. ¿Por qué? Porque no tienen esencia de fruto. ¿Sí? Fruto sale donde hay esencia de fruto. Y Buda sale donde hay Buda. Si no hay Buda allí, no saldrá nada. ¿Y qué significa que hay Buda? Que en tu corazón sientes la afinidad con el despertar. Sientes el deseo de iluminarte. Sientes que eres una persona espiritual.
Y esto significa que tienes conciencia de Buda, de Bodhisattva. Si bien todos los seres con conciencia tienen el potencial de Bodhisattva, no todos tienen despierta esa curiosidad, ¿sí? Ese deseo de ascensión. Pero aquellos que lo sienten, aquellos que lo tienen, con solo un poco más de cuidado, lo lograrán. Y cuando hablamos que todos los seres tienen ese potencial, en esta segunda charla tenemos que explicarlo un poco más. Y esto se explica de 3 maneras. Por una parte, se explica el Wu-Chi, que es el estado perfecto y total, que es el estado de conciencia que han llegado todos los Budas y los santos de la humanidad. El Wu-Chi es lo que llamamos Dios, el absoluto, que impregna todo y es todo. En el Yantao explicamos que lo único que existe es Dios, Wu-Chi. Y todos nosotros, todo, absolutamente todo está dentro de Wu-Chi. Nosotros estamos dentro de Wu-Chi y nuestra esencia, nuestro yo real, es Wu-Chi, es Dios. Wu-Chi impregna todo, ¿sí? Impregna la mente de todos los seres. Todo está lleno, todo está impregnado de Wu-Chi, de Dios. También le llamamos Dharma. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios es el Wu-Chi, el vacío insondable, ¿sí? El amor infinito y eterno. Y dice que cuando observó su creación, percibió que todo es Dharma, ¿sí? Todo es bueno en gran manera. Nosotros ahora mismo estamos llenos de Wu-Chi, ¿sí? Es nuestro yo real, es nuestro cuerpo real. Y a su vez impregna los otros cuerpos que tenemos, ¿sí? Nuestro cuerpo álmico, que tiene varias capas, ¿sí? La conciencia, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, y el cuerpo físico. Todo está impregnado de Wu-Chi. Por tanto, en un momento u otro, esto se manifestará. Está aquí, en estado potencial. Y es por esto que si seguimos trabajando y desarrollándonos espiritualmente, en algún momento llegaremos a vivenciarlo tal cual es. La segunda explicación es que nuestra esencia, Chen-Ti, en chino le llamamos Chen-Ti, no es mejor ni peor en unos que en otros, ¿sí? No es mejor en Buda y peor en una mala persona, por ejemplo, sino que nuestra esencia es igual en todos. Si no, podríamos decir Buda es fantástico, pero yo no, y por eso él hace lo que hace, pero yo no puedo llegar a ese nivel. En realidad, no es así, ¿sí? Yeshua, Krishna, Buda son fantásticos porque han llegado a vivenciar su verdadera naturaleza. Pero es la misma para todos. La tercera explicación es que si bien todos tenemos Chen-Ti, nuestra verdadera naturaleza, no todos los tenemos despiertos, ni todos lo tenemos vivenciables. La manera de explicar qué potencial de Bodhisattva tiene cada uno se divide en 5 niveles de conciencia, según lo despierto que esté. Y el primero es el nivel de conciencia casi nulo. Estas personas, sus seres, no tienen por el momento potencial de Bodhisattva y están puestos dentro de la humanidad para ser replicadores del samsara. Es muy difícil de distinguirlos,
Lo importante es saber que estos seres no tienen esencia divina, pero pueden llegar a obtenerla. Por ejemplo, personas que escuchan o ven un informativo y luego repiten a otros lo que escucharon, ¿verdad? Sin reflexión, sin reflexionar para sí mismos, ¿no? Es como que están muy programados y actúan constantemente en un automático, ¿sí? No hay reflexión. Entonces su función es perpetuar el samsara, ¿sí? Perpetuar el miedo, la ignorancia, la confusión. Por lo tanto, siguen, ¿verdad?, atrapados en la ilusión. Y el segundo nivel de conciencia es llamado completamente dormido. Son personas que tienen potencial de bodhisattva, pero ¿cómo se sabe que están completamente dormidos? Porque estas personas no tienen ningún interés en algo espiritual. Son personas que solo les interesa la felicidad a corto plazo, ¿sí? No tienen o tienen muy poca compasión y amor hacia otros seres. Son personas que se relacionan más con los demás como de manera buscando que eso les proporcione felicidad a ellos, ¿sí? Tienen poca compasión y no tienen interés hacia nada espiritual. Muchos de ellos no tienen conciencia moral, o sea que hacer el mal no les resulta problemático. Su idea del bien y el mal está enfocada en si les hace daño a ellos o si les proporciona satisfacción. Para estas personas el samsara es muy importante, ¿sí? No tienen ningún disgusto con el samsara. Lo que ellos anhelan es tener un buen samsara, o sea, un buen pasar por esta vida. Y a ello dedican su vida, ¿sí? A tener un samsara poderoso, ¿sí? No tienen fe en nada espiritual, ni curiosidad o motivación. Entre estos dos niveles de conciencia se encuentran la mayoría de los seres humanos, desgraciadamente. Para ellos la vida material y la satisfacción de las demandas sensuales de su cuerpo es lo más importante, ¿sí? No tienen ninguna afinidad con la luz y con la pureza interior. El tercer nivel de conciencia es el que las personas tienen un potencial dudoso o incierto, ¿sí? Lo cual quiere decir que según en el entorno que se encuentren o con el tipo de personas que se relacionan, en cada momento, ¿verdad?, fluctúan hacia un lado o hacia el otro, porque su mente está en un estado dudoso o incierto y se dejan influir, se dejan influenciar. Si se encuentran en un ambiente donde la mayoría de las personas tienen un potencial nulo o completamente dormido, pues ellos también serán así. Y si se encuentran con un grupo de personas que tienen aspiraciones espirituales, entonces estas personas se entusiasman y quizás tengan la providencia de seguir algún camino espiritual. Y el cuarto potencial es conocido como Sravaka. En chino se le llama Gulunghyo. Son personas que no les gusta el samsara. Se dan cuenta de que el samsara es sufrimiento y buscan salir del samsara. Sí, buscan salir del sufrimiento y buscan la felicidad. Son buenas personas y practican el dharma. La trampa que hay en esto es que practican el dharma porque quieren salir del sufrimiento, ¿sí?, de su estrés, de sus problemas.
Por tanto, es un Dharma muy limitado. Todavía hay un poco de egoísmo, de egocentrismo, de hacer para recibir. Hay muchas religiones que expresan el axioma de dar para recibir. Ellos buscan la paz, el bienestar a través del Dharma, lo cual está bien, pero aún le falta la aspiración a la iluminación. Y lo más importante, aún le falta o tienen tibio la aspiración de ayudar a otros para alcanzar la iluminación. Son excelentes personas, ¿sí? Pero aún le falta esa valentía de pensar en los demás. Por ahora solo piensan en sí mismos o su entorno estrecho, ¿sí? Como sus hijos, sus padres, su entorno cercano, quizás sus amigos. Pero todavía no ven a todas las personas como sus hermanos. O mejor aún, a todas las personas como en una unicidad consigo mismo. Aún así, este nivel de conciencia es muy elevado. Y generalmente en estas personas se despierta la noble aspiración, el deseo de iluminarse de verdad. Y comienzan en la práctica espiritual, ¿sí? con seriedad y con disciplina, hasta lograrlo. En este nivel es en el que hemos empezado todos los seres que tenemos una aspiración, ¿sí? de transitar un recorrido espiritual. ¿Sí? Muchas veces nos acercamos a lo espiritual porque estamos pasando por momentos dolorosos, ¿sí? Momentos de angustia, necesitamos consuelo, necesitamos respuestas, sentirnos mejor, hallar un refugio. Y es porque estamos mal, ¿sí? Necesitamos ayuda, necesitamos cambiar. Y por tanto empezamos todos así, y está bien. Pero si vamos bien, si vamos creciendo interiormente en espiritualidad, en Dharma, paso a paso llegaremos al último nivel de conciencia, que es el potencial de Bodhisattva. El camino de los Gulung-gyo lleva hasta el nivel de Arhat. El estado de Arhat es un estado de una gran pureza y de una gran felicidad, en la cual se ha salido del samsara, ¿sí? Se ha conseguido purificar lo que se llama el velo emocional, aunque todavía no han alcanzado la iluminación completa. Pero, ¿qué significa esto de que han purificado el velo emocional? Que ya están libres de la dualidad, están libres de la ilusión, ¿sí? Ya no hay apego, ya tienen esa claridad de entender, ¿verdad? Y de ver las trampas del samsara. Y ya el samsara no les ofrece, ¿verdad? Los placeres del samsara no los atrapa, porque no les ofrece nada que los atraiga, porque ya han vivenciado su esencia, ¿sí? Que es amor, que es goce, que es paz. Entonces los placeres de samsara ya no lo atrapan, y por eso es que está libre de samsara. Se le llaman ya en ese estado uno que ya no vuelve, es decir, ya no renace, no vuelve a estos planos de sufrimiento. Y el siguiente nivel, como ya hemos dicho, es el nivel de conciencia de los bodhisattvas. Los bodhisattvas son aquellos que quieren salir de samsara y buscan la paz, el goce y la conciencia eterna, pero también son aquellos que buscan que estos logros provengan de la ayuda dhármica a los demás. Los bodhisattvas son aquellos que se iluminan por haber ayudado a los demás, pero sin la intención de hacerlo por este logro ni por ningún otro. Ellos sienten que no pueden buscar
la paz y la felicidad para sí mismos y dejar que todos los demás seres sigan sufriendo. Esto les resulta inconcebible porque tienen una gran compasión. Y esta compasión es precisamente lo que los anima, lo que les da el empuje. Los bodhisattvas sienten satisfacción en ayudar a los demás. Y en su gran conciencia perciben que la única forma de ayuda que es real y eficiente es guiar a otros a que alcancen el ideal de bodhisattva, enseñando el Dharma, ¿sí? Y lo enseñan de dos formas: dando clases y enseñanzas y con su ejemplo vivo. ¿Sí? Son seres que con su presencia y con su forma inspiran a los demás. Los bodhisattvas dedican su vida a su salvación, sí, pero más a la salvación de los demás. Muchas veces olvidando su propia salvación. Dedican su vida a que los demás lleguen al estado de bodhisattvas. Y esto lo vemos, por ejemplo, en nuestro venerable maestro Glauco, ¿sí? Porque él dedica su vida a enseñar el Dharma, dando clases, estudiando, cultivándose interiormente, constantemente viendo cómo puede ayudarnos según las necesidades de cada uno, pensando constantemente cómo puede hacer para difundir más la enseñanza, llegar a más personas, porque tiene ese corazón compasivo de querer ayudar a los demás. Y él nos inspira con su ejemplo, ¿verdad? Con su ejemplo de altruismo. Y nos guía certeramente para que también nosotros alcancemos, ¿sí?, cada vez más esos grados de purificación y que vayamos, ¿verdad?, despertando también nuestra esencia. Y ese potencial de bodhisattva puede estar más activado o menos activado, ¿sí? Hay muchos niveles. Todos en nuestra práctica tenemos obstáculos. Y el camino nuestro es, pues, el ir venciendo los obstáculos. Muchas veces estos obstáculos parecen que provienen del exterior a nosotros, que son obstáculos exteriores. Pero en realidad los obstáculos provienen siempre de nosotros mismos. Si bien los obstáculos son circunstancias y condiciones para aprender, para evolucionar, en realidad somos nosotros mismos los que nos ponemos las pruebas. A veces el sufrimiento viene solo para hacernos ver las cosas más claras. Pero es muy importante separar las cosas de la vida, ¿sí? Y tener las prioridades claras. Cuando tenemos las prioridades claras y sabemos hacia dónde vamos, los obstáculos se apartan. Y en este punto tenemos que aclarar a qué nos referimos con tener las prioridades claras. Todos los seres humanos tenemos potencial de bodhisattva. Sin embargo, no todas las personas son igual de apropiadas para desarrollar ese potencial. Para desarrollar el potencial de bodhisattva tenemos que tener lo que se llama Paukyu Renmi, que es tener una valiosa, una preciosa vida humana. ¿Y qué significa esto? Una vida humana preciosa tiene que tener 8 libertades, 10 ventajas y 3 tipos de convicción. Libertad, en este caso, significa tener la capacidad de hacer todo lo que necesite para estudiar y practicar el Dharma, hasta la iluminación. Significa que tenemos las condiciones casi perfectas para que decidamos lo que queremos hacer y que decidamos bien.
porque muchas veces tenemos libertad para decidir, pero muchas veces nuestras decisiones no son las más acertadas. Muchas veces, ¿verdad? Vemos, vienen personas aquí incluso que posponen su práctica espiritual, posponen su cultivación, posponen el darse ese tiempo para sí mismo, para amarse a sí mismo, para cultivarse, para liberarse, ¿verdad? De las ataduras mentales que todos tenemos, ¿verdad? Con las que todos venimos programados. Y muchas veces se pospone, ¿verdad? Su práctica espiritual porque su vida está muy ocupada, muy llena, ¿sí? Ya sea con estudios, trabajo, compromisos. Entonces esta persona aún sigue enredada, ¿verdad? En la ilusión. Y para liberarme de samsara, necesito tener la guía de un maestro que me enseñe, que me revele las enseñanzas místicas. ¿Sí? Es la única forma. No puedo iluminarme por sí mismo, solo. Necesito la guía de un maestro que haya transitado ese camino y que me revele los misterios, ¿sí? De las enseñanzas. Y ese debería ser mi mayor objetivo, ¿sí? Porque eso es verdaderamente amarse a sí mismo, liberarnos del sufrimiento, ser libres de verdad. Por eso decíamos que hay que tener las prioridades claras. Y bien, nos decía el sutra que una vida humana preciosa tiene que tener 8 libertades. ¿Sí? Y estas 8 libertades, la primera es no renacer en algún infierno. Allí renacen los que vivieron como humanos en estados mentales negativos. Recordemos que todos los niveles de la creación son niveles de conciencia frecuencial. Por lo tanto, la frecuencia en la que vibre nuestra conciencia es hacia donde renacemos. Las personas que renacen en frecuencias inferiores están llenas, impregnadas de odio, de dolor. Y los infiernos son estados mentales, donde las personas que están allí no tienen ningún tipo de libertad, ¿sí? Porque están muy abrumados por el sufrimiento. Y lo único que pueden hacer es ir viviendo su sufrimiento como pueden. Igual esto no dura mucho tiempo, pero sea cual sea el tiempo que están allí, no tienen descanso. No tienen descanso para pensar en otra cosa que no sea el sufrimiento. Y en segundo lugar, las personas que han sido muy codiciosas, egoístas, avariciosas, ellas renacen en un segundo nivel de estado infernal. Nosotros en esta charla les llamamos infiernos para que ustedes entiendan, pero en realidad en el Llantado nosotros les llamamos mundos. ¿Sí? Y estos mundos, que no son materiales, son estados de conciencia y no fueron creados por alguien o por un ser superior ni nada de eso, sino que cada conciencia, ¿sí? Cada persona lo genera. El mundo humano fue creado por nosotros, que somos seres que tenemos las tendencias de experimentar la vida de esta manera. ¿Sí? Estamos todos más o menos de acuerdo en que el mundo es esto, ¿sí? Y también es verdad que cada uno aquí mismo se autocrea su propio infierno, ¿sí? Dentro de este mundo.
Cada persona, según la tendencia de su conciencia y el contenido de su mente, al morir en este plano energético, irán a las dimensiones que tengan afinidad con su conciencia y con su mente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Y en tercer lugar, también sucede con los animales. ¿Sí? Algunas personas en su vida se comportan como animales, entonces luego renacerán en animales. Luego vienen los mundos de los dioses, ¿sí? Y hay dos tipos básicos, aunque se subdividen en muchísimos más. Hay algunos que tienen mucho karma positivo en este mundo y por lo tanto han perdido el deseo de liberación. ¿Sí? Tienen mucho karma positivo en esa dimensión en que se encuentran, ¿verdad? Y eso hace que hayan perdido, o sea, la están pasando bien, ¿verdad? Entonces, eso hace que hayan perdido su deseo de liberación. Y solo piensan en vivir de esa manera, ¿sí? Aunque son mundos mucho más longevos que el nuestro, ¿sí? Las gentes allí pueden vivir cientos de años en un karma positivo. Y finalmente también se termina esa vida y renacerán en mundos más equilibrados, ¿sí? Entre el karma positivo y el negativo. Pero como ellos traen esas tendencias de deseos, es muy difícil que acepten el sufrimiento que a nosotros nos parece tan natural. ¿Sí? Por lo general son personas que buscan constantemente como la satisfacción, el confort, ¿verdad? Entonces, bueno, les es más difícil luego el tener la conciencia de liberación, ¿no? Y de hacer una práctica espiritual que requiere un trabajo, ¿no? Un compromiso. Por otro lado, en estas dimensiones, ¿verdad?, que estábamos hablando de los dioses, hay otros seres que su propósito es alimentarse de nuestra energía psicoemocional. Y es por esto que constantemente están generando en nuestras vidas sucesos que nos alteran emocionalmente, ya sea de forma global o individualmente, tanto con sufrimiento o con alegrías. Sí, la mayoría de los seres humanos, ¿verdad?, siguen la masa, ¿verdad? Cientos de personas gritando un gol o emocionándose en un concierto. Y mientras tanto, estas entidades se alimentan de su emocionalidad. Un ser humano que no hace una práctica espiritual, la conciencia, su emocionalidad, ¿verdad?, es muy fluctuante, ¿sí? Su vida es como un sub y baja, ¿no? De acuerdo a lo que le pase, en un momento, bueno, está allá arriba, ¿no?, con euforia, con alegría, y le sucede luego algo que considera negativo, y bueno, su emocionalidad, ¿no?, de tristeza, angustia, enojo, ¿sí? Constantemente su vida así. Un practicante espiritual, ¿verdad?, busca mantener un corazón calmo, reflexivo, y en la medida, ¿verdad?, que justamente va recibiendo enseñanza sagrada que le da ese nivel de conciencia de empezar a darse cuenta de las redes, ¿verdad?, en las que estamos envueltos dentro de este mundo. Entonces empezamos a estar más atentos, ¿verdad?, más reflexivos, y empezamos a darnos cuenta de las trampas del mundo. Y buscamos justamente lo que nos acerca a Dios, ¿sí? No lo que nos mantiene en esos altibajos emocionales. ¿Se entiende? Y dentro de estos dioses también están los llamados ángeles, que están al servicio de Dios, ¿sí? Y su misión
es ayudarnos a despertarnos de la ilusión. Por eso decíamos hoy, recuerden que los ángeles también vienen en nuestra ayuda para guiarnos, para ayudarnos en nuestro camino espiritual. ¿Sí? Están al servicio de Dios. Y muchos de nosotros somos bodhisattvas, estamos soñando que somos seres humanos y quedamos atrapados en esa ilusión. ¿Sí? Nuestra conciencia quedó atrapada en esa dimensión, en esta dimensión, y creemos que esta es la realidad. En realidad somos bodhisattvas que estamos soñando, ¿verdad? Como soñando, vivenciando el ser humano. Pero quedó atrapado, ¿verdad? Porque su conciencia quedó dormida luego de muchas reencarnaciones, ¿verdad? Fue atrapado por el samsara, por las redes de este mundo. ¿Y ustedes creen que aparece un mundo en el universo y luego de la nada aparecen personas? ¿Aparecen mentes? ¿Cómo podrían aparecer personas o mentes así de la nada? Es lo contrario, ¿sí? Un mundo aparece porque hay unas mentes de unos seres que tienen la tendencia de experimentar la vida de esa manera. Y sus mentalidades son las que crean una dimensión de existencia. Porque ellos tienden a creer que la realidad es esa. Quizás nos cueste un poco aceptar que existen todos estos seres que acabo de mencionar. Pero hay muchas personas con su ojo de sabiduría abierto, que tienen clarividencia, que así lo explican de esta manera. Y como, bueno, tantos han dicho lo mismo, seguramente debe ser así. Y estos son los 4 estados de renacimiento donde no somos libres de practicar el Dharma. Y luego hay otros 4 estados, pero sí dentro del renacimiento como ser humano, ¿sí? 4 estados dentro del ser humano, que en estos 4 estados tampoco podremos practicar el Dharma libremente. ¿Sí? Si nacemos con estas condiciones que voy a mencionar ahora, tampoco podremos practicar el Dharma libremente. El primero de ellos es nacer como humano en situaciones bárbaras o primitivas. Se puede entender de varias maneras, pero tomemos por ejemplo esos países donde los niños tienen que trabajar desde muy chicos, a veces las niñas con sus cuerpos, o hemos visto niños con armas de fuego, en fin, ¿sí? Muchas formas, casi como un instinto animal de supervivencia. Y esas personas viven en un lugar con un entorno donde no hay ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera hay acceso al camino correcto del despertar. Seguramente porque en esas comunidades hay creencias totalmente opuestas al Dharma. Otras porque creen que matando acceden a un paraíso. Tanto si es matar animales o matar personas que no son de su tradición. Si vivimos en un lugar donde no hay este tipo de tendencia, o si en nuestro entorno no hay este tipo de tendencias, pues entonces tenemos una de estas libertades. La segunda es tener la libertad de no tener ideas erróneas, ideas falsas sobre la realidad. No tener ningún interés por buscar la verdad y el camino, o sea, la yin yang. ¿Sí? Son el caso de esas conciencias nulas o totalmente dormidas que mencionamos hoy.
Y en tercer lugar, el vivir en algún lugar o tiempo en el que no se haya manifestado ningún Buda o santo o santa, ¿verdad? Ningún maestro iluminado. Este kalpa o ciclo cósmico de la Tierra se divide en 3 tiempos. Lo que llamamos en Yantao épocas o soles. En chino le llaman yan. Y así tenemos que la primera época, llamada época verde, donde hubo muchos maestros iluminados. ¿Sí? Luego, la época roja. Esa es la época de Lao Tzu, de Krishna, de Buda, de Yeshua, ¿sí? Los Mahabudas, los grandes Budas. Y ahora estamos en época blanca, donde lamentablemente casi no hay Budas o santos. No podemos decir que el Papa sea un Buda o que el Dalai Lama lo sea, aunque sean sí seres humanos muy correctos, pero aún no han alcanzado ese nivel. Es por esto que es tan difícil nacer en un tiempo que se manifieste un Buda o santo. Incluso hay mundos de karma muy positivos, ¿sí? Lo que hablamos anteriormente, que en esos mundos jamás hubo un santo o un iluminado. ¿Sí? Por esto es que estos seres no saben que existe la posibilidad de iluminarse, ni que hay un camino para la iluminación, para la liberación. Y de hecho, esto es lo que vinieron a enseñar Lao Tzu, Krishna, Buda, ¿sí? Los Mahabudas, Yeshua. Vinieron a enseñar con su ejemplo, ¿sí? Primero ellos alcanzaron la iluminación y luego lo enseñaron, ¿sí? Enseñaron la posibilidad, ¿sí? El camino para realizarlo. Todos ellos enseñaron la misma verdad, puesto que la verdad es una sola. ¿Sí? Luego los hombres crearon religiones que hacen parecer que las enseñanzas son distintas, pero en realidad es la misma. ¿Sí? Es la misma enseñanza, porque el camino de liberación es uno. Todo es uno, ¿sí? Todo es Dios. Dios es uno. Entonces, y Yantao siempre dice un solo Dios, ¿sí? Una sola verdad y un solo camino. Y nosotros tenemos la bendición de tener al venerable maestro de Taiwán, que sí es un maestro iluminado y que es quien imparte las enseñanzas de Yantao. Y por último, es la libertad de no haber nacido o adquirido a lo largo de la vida algún tipo de incapacidad muy grande, que no les permite tener una mente clara para trabajar, para meditar, ¿sí? Y para transformarse. O sea, estamos hablando de incapacidades mentales que nos impiden comprender, que impiden entender el Dharma. Estas son las 8 libertades con las que muy pocas personas han nacido. Pero si las tenemos, pues tenemos una gran capacidad. ¿Sí? Tenemos una capacidad innata para la liberación. Y ahora veamos las 10 ventajas. Hay 5 ventajas que dependen de uno mismo y hay otras 5 que dependemos de otros. La primera ventaja o cualidad es ser un ser humano. ¿Sí? Esa es la primera ventaja, el ser un ser humano. Empezamos bien. Ser humano es la única vía de las otras que hemos nombrado
en la cual nos podemos iluminar, en la cual se puede alcanzar la liberación, porque es la única que tiene las condiciones necesarias. La segunda es haber nacido en un país adecuado, ¿sí? Un país que no sea muy subdesarrollado, que no haya hambre, epidemias, escasez de agua, guerras, ¿sí? Catástrofes naturales, casi constantes, como vemos en algunos lugares. Países que se pueda encontrar el Dharma, ¿sí? Que haya centros donde lo enseñen. Y países donde no tengamos que pasar toda nuestra existencia luchando para sobrevivir. Y la tercera es tener las facultades completas, ¿sí? Aunque ahora, gracias a Dios, hay muchas personas videntes o no auditivas, que incluso minusválidas, que gracias a los avances tecnológicos pueden acceder a las enseñanzas del Dharma. Pero como hablamos anteriormente, hay otras personas que por ciertas dificultades mentales les es difícil. Quizá la tecnología avance tanto que en algún momento puedan también, pero tener las facultades sensoriales, mentales y físicas en buen estado es muy importante. Entonces hay que valorar, ¿verdad? Todas estas bendiciones que tenemos. Y la cuarta ventaja o cualidad es no tener un tipo de conducta que nos aleje de las prácticas del Dharma. Por ejemplo, en el Dharma es muy importante purificar el alma y la mente y acumular méritos, ¿sí? Realizando acciones que sean beneficiosas para los demás. Pero si nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender la vida nos lleva a vivir de una manera muy negativa, esto ya nos dificulta, porque nos dificulta que podamos practicar el Dharma. Por ejemplo, hay personas que se encuentran que para ganarse la vida tienen que hacer cosas que generan daño a otros seres. Y lo que va a suceder es que cuando vengan a practicar la Yanyan les va a resultar difícil. Salvo que quieran adquirir un nuevo concepto de vida, ¿sí? Y que estén dispuestos a dejar atrás su vida, ¿sí? Su entorno, su forma de vida. No siempre les resulta tan fácil a estas personas. También en este punto hay personas que en otras vidas cometieron alguna de las 3 acciones muy dolorosas que les genera en esta vida un karma tan negativo. Este karma les impide llegar a practicar el Dharma o a alejarse al poco tiempo. Y estas acciones que generan mucho karma son asesinar o lastimar a un Buda, a un santo o a los maestros de ese linaje celestial. Por eso vemos lamentablemente, ¿no?, en la zona de Israel y Palestina constantemente, ¿verdad?, guerras, porque allí se derramó sangre de santos. Entonces ese lugar tiene un karma muy pesado. También el otro que genera un karma muy negativo es asesinar a su padre o a su madre, y el crear una ruptura en la Senjia, ¿sí? O un cisma en la Senjia, en la comunidad sagrada, ¿sí? Generar una ruptura, una separación, un cisma en la comunidad sagrada. Sí, este tipo de acciones son los que se consideran que crean realmente unos karmas muy negativos. Bien, ahora están las condiciones que provienen de causas externas,
¿sí? Las anteriores que vimos son las que provienen de uno mismo. Y las externas a nosotros, ¿sí? Son que hayamos nacido en una época en la que hay un Buda santo vivo. ¿Sí? Si no, no sabríamos que existe la posibilidad de iluminación, ni cómo alcanzarla. Que este iluminado, que este santo, enseña a iluminarse. Porque ha habido a lo largo de la historia muchos iluminados, yogis, por ejemplo, o santos que se refugiaron en desiertos o en bosques o en las montañas, que no dejaron discípulos, ¿sí? Que no enseñaron a otros cómo alcanzar la iluminación. Luego, que no solamente hayan enseñado, sino que sus enseñanzas sean vigentes. Y que todavía hayan seguidores, ¿sí? Que todavía, encontremos, ¿verdad? Justamente alumnos, descendientes, maestros, discípulos que sigan, que perpetúen su enseñanza. Porque si hay todavía seguidores, podemos encontrarlos y nos pueden explicar, ¿verdad? Cómo ellos alcanzaron la iluminación. Que haya maestros que sean capaces de mostrarnos con sus enseñanzas y su ejemplo cómo se vive en este mundo según el Dharma. ¿Sí? Estas son las 10 ventajas con las cuales podemos contar a la hora de renacer en un nacimiento promisorio. Y sin embargo, todo esto no es suficiente por sí mismo para que alcancemos la iluminación. Hay muchas personas que tienen cuerpo humano, que están sanos, que viven en países estables, ¿sí? que pueden encontrarse con el Dharma, pueden escucharlo, como esta charla, por ejemplo, que incluso pueden llegar a encontrarse con un maestro, y puede que su vida no sea tan preciosa como podría ser. Entonces, ¿qué le falta para que su vida sea totalmente preciosa? Pues le falta lo que llamamos los 3 tipos de convicción o de fe completa. ¿Sí? 3 tipos de seguridades. Y la primera convicción es que practicar el Dharma genera una vida armoniosa. Esta primera convicción llega a nuestra vida, a nuestro corazón, cuando nos damos cuenta de que el samsara genera sufrimiento, de que queremos salir del samsara. Cuando nos damos cuenta de que todo por lo que luchamos en esta vida finalmente no nos va a dar la paz ni la felicidad que buscamos. Y que además hacemos tanto esfuerzo en una realidad que es impermanente. Cuando nos damos cuenta de que la vida es insatisfactoria y por lo tanto, en vez de buscar la felicidad y la satisfacción hacia afuera, lo comenzamos a buscar hacia adentro. Cuando nos damos cuenta de que debemos de dejar de llevarnos por la emocionalidad, que es inestable, y empezamos a ser reflexivos, ¿sí? A trabajar a nosotros mismos, a ver la vida de otra manera, ¿sí? Y a buscar la paz interior, ¿sí? El sosiego interior. Y allí vamos viendo que nuestra vida comienza a cambiar, que nosotros mismos estamos estables. Y allí surge la convicción de que el Dharma nos está ayudando, ¿sí? Y que eso es lo que queremos. Esta es una convicción que surge porque la vivenciamos, ¿sí? Porque la experimentamos. Así como, nos sucede
a nosotros, ¿verdad? Todos los compañeros que practicamos Dayayan, bueno, que vamos creciendo, ¿no? En esta conciencia que empezamos también, ¿no? Al principio, como todos, buscando la felicidad de alguna manera exterior, pensando que la íbamos a encontrar cuando lográramos tal éxito, ¿no? O tal aspiración. Pero luego uno se va dando cuenta que todo eso es pasajero y que el deseo es constante, ¿no? Alcanzamos una cosa, estamos felices o alegres por un cierto periodo y luego vuelve esa insatisfacción interior y ya queremos algo más. Entonces es un ciclo constante, ¿verdad? Que vivimos la vida tratando justamente de buscar afuera algo que está adentro, que nunca vamos a lograr esa felicidad completa, esa paz interior, ese goce, esa felicidad que es serena, ¿verdad? Que no es un estallido, ¿no? Como cañita voladora, sino que es una felicidad calma, serena y que todos la buscamos inconscientemente, porque sentimos esa necesidad, que es la propia esencia, ¿verdad? Que está llamando a gritos, buscando que despertemos, que volvamos a vivir, ¿no? En esa frecuencia, ¿verdad? En esa frecuencia de amor, esa frecuencia de armonía con el todo. Entonces, cuando empezamos, ¿verdad?, a vivenciar todo eso y empezamos a ver que la enseñanza que vamos recibiendo nos va haciendo crecer y darnos cuenta cómo podemos lograr vivir de esa manera en esta propia vida, bueno, es que justamente se va estableciendo cada vez más esa convicción de que practicar el Dharma es lo que genera una vida armoniosa. Y la segunda convicción es que podemos desarrollar plenamente nuestro potencial. A partir de que uno tiene la convicción de que practicando el Dharma va bien, ¿sí? Va creciendo la fe, va creciendo un sentimiento de que podemos aspirar a algo superior, de tener un objetivo en la vida, de ver que la vida tiene un sentido y tiene un objetivo. Y que este objetivo y este sentido es que tenemos la capacidad de desarrollar plenamente nuestro potencial, que uno ha empezado a notar y a sentir. Y entonces uno tiene mucha más seguridad. La fe de la aspiración le da a uno una seguridad y uno ve que quiere que su vida vaya en ese sentido. Y tiene mucho más claro lo que es ser un Buda, un Cristo, y lo que es desarrollar el potencial de un Bodhisattva, que todos nosotros podemos alcanzar. Aquí en este nivel de conciencia y aspiración, comenzamos a encontrarle mucho gusto a practicar el Dharma. ¿Sí? A uno ya no le cuesta, sino que lo disfruta. Tenemos la aspiración, ¿verdad? La convicción de que esto es lo único que verdaderamente importa, ¿sí? Porque es lo único que nos llevamos de esta vida. Y la tercera convicción es desarrollar la devoción. Luego de desarrollar las convicciones anteriores, nace el tercer tipo de fe,
que es lo que se llama comúnmente devoción. Hay personas que piensan que la devoción es una cosa tonta o que es cosa de tontos, pero en Yeshantao adquiere un matiz diferente. En Yeshantao la devoción es el sentimiento de seguridad que surge cuando uno ya comienza a notar chispazos, vislumbres de su verdadera naturaleza, de su naturaleza espiritual. Y sienten, por sobre todo, el amor intrínseco en estado potencial que tenemos cada uno. El amor innato que cada uno de nosotros tenemos en el corazón. Pero en un estado que todavía no se ha desarrollado plenipotencialmente. En este autodescubrimiento, uno comprende que si este amor tan luminoso, que apenas alcanzamos a percibir que somos, es solo una chispa de Dios, de Luchi, cuánto más hermoso debe ser vivir en Dios. Y ya vivir en este mundo comienza a perder su sabor, comienza a saber a poco, a insulso. Y le nace a uno la aspiración de iluminarse, de volver al hogar original. Porque todos nosotros hemos salido del Padre, del Preexistente, del origen. Y esa es nuestra vida real, es volver a Él. Y como explicaba antes, cuando uno ya empieza a notar chispazos, a vislumbrar, vislumbres, ¿verdad?, de su esencia, de su verdadera naturaleza, su naturaleza crística, esto hace que cuando conocen a personas que tienen más desarrollada esa cualidad, sienten mucha afinidad, sienten devoción por estas personas, mucha simpatía, porque es como si estas personas reflejaran su yo de futuro, de a lo que pueden aspirar, a lo que pueden llegar, ¿sí?, como nuestro venerable maestro Glauco. ¿Sí? Ellos nos inspiran, ¿sí?, con su ejemplo, con su compromiso. Para Yeshantao, devoción no es emocionalidad. Antes bien, es una convicción dotada de una gran lucidez. Una lucidez mental muy clara en la que te das cuenta que si eres un ser sagrado, eres un Bodhisattva, un Buda, un Cristo, y sientes gran amor por todos los seres iluminados de la humanidad, como Kuan Yin, como María Magdalena, Parvati, San Francisco, Santa Clara y tantos más, ves a grandes maestros y sientes devoción por ellos, porque empiezas a notar tu verdadera esencia y la ves reflejada en ellos. La ves reflejada en todos los santos y los budas y también en los maestros. En Yeshantao decimos que cuando nace en nosotros la devoción es porque comienza a haber sabiduría. Es porque la sabiduría, que es primordial, está latente en cada uno de nosotros, que es la naturaleza de santo, de Bodhisattva, que es otra manera de llamar a nuestra esencia, ¿sí?, la sabiduría primordial. Y está comenzando a abrirse paso de entre medio de toda la maraña y oscuridad. ¿Sí? La oscuridad de nuestra alma, la confusión de nuestra alma.
y empieza a abrirse camino nuestra sabiduría primordial. Entonces es cuando tenemos verdadera devoción. Debemos reflexionar profundamente sobre la preciosa vida humana que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Y darnos cuenta del potencial intrínseco que tenemos dormido, que se encuentra en cada uno de nosotros. Y según cómo apliquemos nuestros esfuerzos, nuestra conciencia, podemos llegar a generar un gran bien para nosotros mismos y para los demás. Hay que reflexionar sobre qué nos falta todavía para generar nuestra propia vida preciosa y darle un empuje para que lo sea aún más. Tenemos que reflexionar profundamente en las ventajas que tenemos, ¿sí? Que quizás no nos hayamos dado cuenta hasta ahora. Las ventajas que tenemos comparadas con otras personas de otros países, donde lamentablemente no se puede enseñar el Dharma, no se puede enseñar la Yin Yang. Ver las ventajas que tenemos y las libertades que tenemos. Y ver si las estamos aprovechando o las estamos desperdiciando. Quizás en algunos momentos hemos estado tristes o enojados o angustiados sin darnos cuenta de que es nuestra mente, ¿sí? Nuestros sistemas de creencias que está generando estas emociones. Porque todavía no hemos aprendido a gobernarlas. Pero basta que estemos en un sanatorio, enfermos, o el día que tenemos problemas, que estamos demorados porque chocamos el auto, o un día que tuvimos que cuidar a un familiar enfermo. Ese día nos damos cuenta de las posibilidades que teníamos y que no aprovechamos. Pero nuestras buenas acciones pasadas nos han traído a estar en esta charla, ¿sí? En este encuentro que nos da la posibilidad hoy de reflexionar sobre todo esto y ver las posibilidades tan increíbles que tenemos y no dejar pasar la oportunidad, ver todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Y que si están acá, es por supuesto porque tienen ese interés espiritual, tienen esa búsqueda, tienen esa curiosidad, esa motivación. Entonces, el momento, ¿verdad?, es ahora de aprovechar esas condiciones positivas, esta posibilidad de escuchar el Dharma, esta posibilidad de llegar a un lugar donde hay un maestro que enseña el Dharma y cómo ir transitándolo. Entonces no debemos dejar pasar la posibilidad, ¿sí? La oportunidad. Hay que hacer algo. ¿Y por qué? Porque la vida humana es preciosa, pero como ya hemos aprendido, es muy impermanente, ¿sí? Estas condiciones, ¿verdad?, seguramente pueden cambiar, van a cambiar, porque constantemente la vida es cambio, o incluso podemos perder esta vida humana. Entonces, hay que aprovechar. El momento es ahora, ¿verdad? El momento es ahora. A veces se piensa, bueno, voy a tener tiempo más adelante. No sabemos. En realidad no sabemos. Buenas tardes.
¿sí? Es ahora entonces el momento de ponerse en marcha, ¿sí? Hacia la liberación, ¿sí? Hacia este proceso que comienzan y que está bueno, digamos que sea una continuidad. Tenemos naturaleza de bodhisattva, ¿sí? Somos seres preciosos y tenemos que hacer que nuestra vida sea preciosa, que nuestra actuación en la vida deje una estela preciosa para que pueda servir de ejemplo a otros, ¿sí? Que nuestro paso por la vida ayude a muchas personas, vivas y ya fallecidas, o aún por nacer. Así que, bueno, bien, por aquí vamos cerrando esta charla de hoy. Y bueno, y ahora tenemos la gran oportunidad. Gracias a Dios. Y bueno, y ahora aprovechen la oportunidad de hacer todas las preguntas que les haya quedado. De lo que es la libertad, o al menos la libertad, capaz es el concepto que nosotros entendemos que es un diccionario. Bien. Sí. Ahora Fabiana va a leerlas otra vez, sí, las 8 libertades, pero yo igual quiero dejar ya un concepto. El concepto que está enraizado con las libertades es el del libre albedrío. Es muy importante comprender el libre albedrío, porque realmente en todo el mundo hay un falso concepto del libre albedrío. Para llegar a este entendimiento del libre albedrío,